Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? El tema del día de hoy es pintura antigua. Se presenta un gran cambio en la vida del hombre pasando de ser cazador a ser agricultor, desarrollando así una cultura sedentaria. En las zonas se empiezan a generar un aumento de la población, lo que da lugar a nuevas formas artísticas. A partir de aquí, conoceremos lo que es la pintura en el periodo antiguo, conociendo un poquito de la pintura egipcia, la pintura griega y la pintura romana. La pintura egipcia abarca todas las manifestaciones pictóricas que fueron producidas durante la existencia cultural del antiguo Egipto. El arte de esta civilización se caracterizó por su gran simbolismo y religiosidad. Además, se mantuvo relacionado con los ritos funerarios y la pintura era empleada para decorar tumbas y templos, aunque también se usaban con cierta frecuencia en los papiros. Es necesario tener en cuenta que el arte producido en el Antiguo Egipto está completamente desvinculado de la idea moderna del arte por el arte, es decir, la pintura egipcia no se desligó en ningún momento de su función religiosa y política dentro de la cultura. Es por ello que los cuerpos humanos representados por los egipcios deben concebirse desde el papel místico que se desempeñaba cada deidad o cada monarquía. La autora Beatriz Quintero, en su texto El cuerpo y su representación en la pintura mural y relieve en el Antiguo Egipto, afirma que la pintura mural en las tumbas y en templos pues se le atribuían poderes mágicos, además tenían como objetivo prolongar las virtudes de nuestro mundo al terreno del más allá. Esto se debe a que los egipcios sentían un notable aprecio por la naturaleza y la vida cotidiana que ofrecían las tierras del Nilo, por lo que deseaban conservar tales beneficios luego de morir. La motivación principal de los artistas era registrar el mundo tal y como lo habían conocido, manteniendo la uniformidad. Esto explica la falta de cambios durante el desarrollo de esta pintura. Algunas de las características con las que cuenta la pintura egipcia es que era realizada al fresco, es decir, empleaba pigmentos diluidos con clara de huevo y agua. También usaban ceras y barnices con el objetivo de conseguir una mayor intensidad. La pintura egipcia no intentaba conseguir una tercera dimensión en sus representaciones, por lo tanto, son completamente bidimensionales. Toda la pintura egipcia aplica la ley de la frontalidad, que consiste en el hecho de que todas las figuras son representadas de perfil. Sin embargo, los hombros y el ojo que queda visible aparecen de frente. Las extremidades también se colocaban de perfil. La técnica más empleada por los artistas egipcios fue la pintura al fresco, que consiste en emplear ciertos colores disueltos en agua de cal para luego extenderlos sobre una capa de estuco fresco que ha sido previamente preparado. La pintura al fresco era utilizada específicamente en los templos y en las tumbas. También fueron recurrentes la técnica de pintura al temple, en la que para diluir el pigmento se empleaba agua, mientras que el aglutinante solía ser grasa animal, huevo o glicerina. Aunque esta técnica fue usada por los egipcios históricamente, pues ha sido mucho más característica de la Edad Media. A su vez, los egipcios también usaron la eukástica, una técnica caracterizada por usar la cera como aglutinante de los pigmentos. Esta mezcla resulta muy cremosa y densa, la cual debe aplicarse con una espátula caliente o con un pincel.
La temática representada en la pintura egipcia oscilaba principalmente entre las escenas de la vida diaria, las cuales eran ejecutadas con bastante realismo, y las imágenes religiosas llenas de carácter simbólico. Además, también se realizaban representaciones de animales y plantas, lo que demostraba la importancia de la tierra fértil para los egipcios. Algunos autores afirman que los temas retratados por esta civilización eran costumbristas, ya que servían para registrar todas las tradiciones y costumbres de sus culturas. Los artistas egipcios no solo retrataban sus creencias religiosas, sino también su modo de vida, la manera en la que cultivaban la tierra y criaban animales, entre otros aspectos. Otra de las características de esta pintura son las figuras. La proporción de estas estaban determinadas según la importancia de cada personaje. Por ello, mientras más grande la figura, más importante era la jerarquía. Las figuras seguían un riguroso sistema de modelos de representación, los cuales pues se repetían a lo largo del tiempo, es decir, los artistas egipcios basaron la estética de su pintura en convencionalismos. La pintura egipcia se caracteriza por su estética, que consiste en la necesidad de no dejar ningún espacio sin formas o figuras, es decir, que no quedan zonas vacías. En cuanto a los colores y el simbolismo, sus representaciones no buscaban ser fieles a la naturaleza, ya que se trataba de un arte conceptual y no realista. No obstante, los pocos temas populares que se presentaban pues contaron con un mayor realismo. Las pinturas elaboradas en las tumbas tenían el objetivo de abastecer al muerto y de proporcionarle bienestar en el más allá. Para la cultura egipcia, pues las líneas tenían mayor valor que el color, por lo tanto los colores que se empleaban eran planos y no creaban ningún tipo de volumen. En cuanto a las figuras femeninas, eran representadas en colores claros, mientras que los hombres eran representados en tonos rojizos. Además, se evitaban los temas secundarios, esto quiere decir que omitían lo narrativo y se concentraban en lo esencial. Como todo en la historia, la pintura egipcia también pasó por tres etapas: el Imperio Antiguo, durante el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. De una manera muy general, hablamos que la pintura en el Imperio Antiguo, tanto el bajo relieve compartían pues los mismos temas y tenían los mismos propósitos, que era representar la naturaleza y la vida cotidiana para que pues estas fueran recreadas en el más allá. Durante el Imperio Medio, pues en estas fueron abundantes las decoraciones de los ataúdes, que a través de los jeroglíficos contaban distintas leyendas mitológicas. Además contenían un retrato del difunto. El ataúd era elaborado con madera y se decoraba con diseños y dibujos similares a los colocados en la momia. Y durante el Imperio Nuevo, esta época pues se caracterizó por el uso de las pinturas murales en las recámaras funerarias. Los temas ahí retratados pues estaban basados en los relatos del Libro de los Muertos. También se podían encontrar imágenes de la vida cotidiana que servían más que nada para el entretenimiento del difunto. Algunos de los ejemplos de la pintura egipcia: está la danzarina acróbata, la cual pertenece al Imperio Nuevo de 1570 al 1070 a.C. Esta obra es muy importante dentro de la pintura egipcia, ya que para muchos investigadores la figura se escapa de los cánones principales. Lo que más llama la atención de esta obra es la postura contorsionada de la joven, que se encuentra sostenida con las puntas de las manos y los pies, mientras que su espalda se curva y su cabello cae al suelo. Además, la indumentaria que porta resulta muy reducida, lo que era un rasgo frecuente en las bailarinas de la época. La tumba de Ramsés I de 1350 a.C. es una pintura que se puede percibir el horror vacui de los egipcios, ya que no hay ninguna zona que esté libre de figuras.
En el medio de la obra se halla el faraón Ramsés I, quien está acompañado de dos deidades que parecen recibirlo en el más allá. El atavio del difunto demuestra su importante posición jerárquica, ya que está decorada con piezas de oro. La pintura de la antigua Grecia es una de las disciplinas del arte griego más difíciles de analizar objetivamente por la falta de recursos, debido pues al vandalismo y a la erosión natural. Han sobrevivido pocas pinturas griegas originales o copias de las mismas. Entre los vestigios que se conservan se cuentan algunas losas de piedra y terracota, fragmentos de tablas de madera, frescos sobre muros y copias que inspiraron mosaicos romanos. Pues debido a la falta de la obra, la calidad para el estudio directo de la pintura, el conocimiento de ella, suele recurrirse a la pintura sobre cerámica, de la cual sí existen numerosas piezas para explorar características y conclusiones sobre la estética de la pintura griega. El problema con este análisis es que la pintura sobre la cerámica está condicionada técnicamente a la superficie curva y pequeña de las vasijas y una paleta limitada de colores cuyos pigmentos soportaban el calor del horno. Entonces vamos a conocer un poquito de las características de la pintura griega. Algunas de las características que podemos conocer de la pintura griega es que en esta se usó abundantemente la decoración de las obras arquitectónicas de todo tipo, sean religiosas, civiles, funerarias, y también se pintaban los ropajes y el cabello de las esculturas. Esta actividad era considerada un arte en sí mismo, no un mero acabado o decoración. Según los historiadores, sin embargo, la pintura más valorada fueron aquellas pintadas en tabla, pero al ser la madera un material tan vulnerable a la erosión, pues no disponemos de ninguna obra maestra para su estudio, con la excepción de las tablillas funerarias encontradas en Egipto, que estas pues fueron consideradas como una continuación de la tradición pictórica del greco-romano. El origen de la pintura griega estuvo asociado a las formas geométricas e idealizadas, fuertemente influenciadas por el arte egipcio, y aunque se mantuvo la línea y el dibujo en la pintura, la masa de colores pues también fue plano, también se desarrolló una identidad y también cuenta con características propias. Entre la innovación que la pintura griega ha aportado a la historia del arte, caben mencionar algunas. Como por ejemplo la introducción de las vistas novedosas del cuerpo humano y sus partes, más allá de la frontalidad, a diferencia del arte egipcio o la pintura egipcia como tal. Unos conocimientos de perspectiva, es decir, la superposición de las figuras, y además estas eran más naturalistas, que pues no superarán las épocas que vienen. El inicio del moldeado de los pliegues y los objetos curvos eran enfatizados el grosor de las líneas y con tramas de rayas, una forma pues muy primitiva del claro oscuro. En cuanto a los materiales y las técnicas de la pintura griega, las superficies más empleadas de esta pintura fueron los muros, las tablas de madera y las losas de terracota o mármol. Con menos frecuencia también se emplearon marfil, cuero, pergamino y lino. De toda esta variedad de superficies se cree que el soporte más popular fue la tabla de madera con una base de pintura blanca. En cuanto a las técnicas pictóricas, se usaron principalmente sobre las tablas, losas y esculturas de madera, mármol, la pintura al temple, y sobre los muros la pintura al fresco. La paleta de colores de los artistas griegos contaba con colores rojos, amarillos, negro, blanco, verde, azul, púrpura y marrón. Sin embargo, la pintura sobre cerámica se verá limitada principalmente
el uso de 4 pigmentos capaces de soportar las altas temperaturas del horno y sus combinaciones, como son los colores rojos, amarillos, blanco y negro, lo cual ha hecho pensar que la paleta de los pintores griegos era mucho más limitada. En cuanto a las temáticas empleadas en este periodo, los pintores griegos fueron pues muy apreciados por sus representaciones de escenas mitológicas, leyendas y batallas históricas, aunque abundaron las tablas bobitas que llevaban a los templos, y que estas pues no estuvieron tan altamente consideradas. Se desarrolló el retrato, la caricatura y escenas de paisajes que irían ganando mayor importancia. También se pintaron escenas de la vida cotidiana, escenas eróticas y en bodegones encargados privados de la pintura del género y del estilo decorativo, que pues irían ganando más popularidad durante la última de las etapas del arte griego. Al igual que otros tipos de expresiones artísticas, la pintura romana cumplía una función principalmente decorativa, por lo que el artista era visto como un simple artesano, salvo por quienes trabajaban sobre tablas de madera, puesto que estos contaban con mayor prestigio y reputación. Lo cierto es que la pintura romana cuenta con una serie de rasgos, elementos y características que pues valen la pena explorar un poco más. Es innegable la influencia de la pintura romana en cuanto a las expresiones artísticas en la actualidad. De hecho, desde el arte figurativo hasta el abstracto, el estilo de esta corriente ha sido fuente de inspiración para las generaciones futuras. Se ha encontrado una rica variedad de estilos, técnicas y materiales que señalan una necesidad de dejar pues muestras de lo cotidiano y lo místico en la vida de los romanos, lo cual por cierto también evidencia la fuerte influencia del arte griego, mismo que sirvió como marco para el desarrollo de las obras descubiertas hasta la fecha. La pintura romana, al igual que todas las demás etapas, también cuenta con su clasificación. La primera, que es el periodo pompeyano, que es un estilo de las incrustaciones. Este tipo de pintura tiene origen helenístico y tuvo su máximo desarrollo entre el siglo II a.C. Este estilo, por cierto, destaca por la imitación de materiales ricos como el mármol a través de la pintura. El objetivo del mismo era tratar de recrear un ambiente de lujo, pero a un menor costo. Cabe destacar que la imitación se lograba a través de la coloración de bloques y del modelo del estuco, lo que servía como base para la realización de la obra. El segundo periodo pompeyano es el estilo arquitectónico. Comenzó a manifestarse a partir del siglo I a.C., durante la época del César, y destacaba principalmente por la imitación de detalles arquitectónicos como columnas y repisas, con el fin de generar una mayor sensación de profundidad y volumen en las superficies. De esa manera, pues las estancias lucían mucho más amplias. Lo interesante de este periodo en particular es que ya se nota que se trataba de un estilo meramente romano, y en él se exploró un poco más en cuanto al uso de la técnica basada en 3 modalidades principales. La sencilla, en él se representaban molduras, ventanas y puertas cerradas. La media, este estilo, el nivel de complejidad aumenta un poco más al llenarse los espacios con detalles arquitectónicos mucho más complejos que las columnas hasta el techo. Y la compleja, en esta simulan columnas que dan paso a arcos, que están abiertos, como campos y otros edificios. Y el tercer periodo, pompeyano, que es el estilo ornamental. Fue un estilo cuyo máximo desarrolló eh, durante la época de Augusto, y se estima que tiene una mezcla de los dos anteriores. En este hay una interesante representación de elementos arquitectónicos, pero con el acompañamiento de figuras fantásticas, paisajes
y motivos vegetales. Sin embargo, no hay un interés en particular en generar superficies con profundidad o perspectiva, puesto que se le da un mayor protagonismo a lo decorativo y al brillo de las figuras a través del color. El cuarto y el último periodo es el periodo pompeyano estilo ilusionista. Según los estudios realizados en cuanto a este estilo, se han encontrado dos aspectos principales. Uno tiene que ver con el destacar los elementos ornamentales propios del segundo periodo y el otro relacionado con la ornamentación del tercer periodo, respectivamente. Si bien ustedes pueden notar que este último estilo es mucho más realista por los colores empleados y por las figuras que pues son mucho más reales, mucho más apegadas a lo que es un cuerpo humano o a lo que es a la realidad de la vida cotidiana de ese entonces. Hablando un poco de las características de la pintura romana, pues podemos decir que es indudablemente una de las más ricas e interesantes en la historia del arte porque dio paso a una variedad de manifestaciones pictóricas que fueron determinantes para entender esta civilización. Enumeremos algunas características fundamentales. Debido a la gran admiración de los romanos hacia el arte griego, los primeros trabajos resultaban una imitación de estas obras pictóricas. De hecho, se tenía la costumbre de arrancar las piezas griegas provenientes de murales para lograr la copia del estilo. En la mayoría de los casos se aplicaba una capa de cera sobre la superficie, la cual servía para avivar los colores de la pintura. Esto, por cierto, también contribuyó a la gran conservación de las obras. Sus géneros abarcaban motivos históricos, cotidianos y mitológicos, siempre con un carácter decorativo. Al momento de hacer retratos, estos eran resaltados con bordes negros para destacarlos dentro de la obra. Las figuras plasmadas en la superficie se caracterizaban por dos aspectos. El primero, pues que no tenían movimiento, y el segundo generalmente aparecían en grupos, aunque enmarcadas en una especie de aura de un miticismo. Los pigmentos utilizados o colores en la mayoría de los casos era el negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Sin embargo, pues había ocasiones que utilizaban el verde y el azul. El mosaico también fue una especie de técnica pictórica usualmente utilizada en el suelo, aunque para la época bizantina se empleó como un sustituto de las pinturas. En este sentido, pues esta técnica consistía en la realización de mosaicos con un nivel de detalle que copiaba el estilo de las pinturas a través de pequeñas figurillas, por así decirlo. Las obras pictóricas que se han encontrado al respecto se extrajeron de las ruinas provenientes de Herculano, Pompeya, el Palatino de Roma y la necrópolis en Egipto. Se cree que el estilo de la pintura romana, la cual conjugaba fantasía, contraste de texturas y el juego de luces y sombras, cuenta como uno de los principales antecedentes del impresionismo moderno, algo que vamos a ver más adelante. ¿Qué técnicas de pintura utilizaban los romanos? Bien, durante el proceso de conquista y expansión del Imperio Romano, el mosaico se convirtió en el tipo de pintura romana mucho más popular de la época, a tal punto que esta formaba parte casi obligatoria en cualquier detalle arquitectónico. Los mosaicos eran realizados con pequeñas piezas de vidrio o cerámicas llamadas teselas, las cuales eran dispuestas en las superficies a modo de rompecabezas. De esa manera eran distribuidas sobre una masa de cemento para generar diferentes matices de color y textura, tal cual lo pueden ver en esta imagen. Es un aspecto interesante sobre el mosaico, es que, bueno, al inicio de su desarrollo solo se utilizó para la decoración de paredes y techos porque pues se pensaba que el suelo sería más susceptible a los daños por las pisadas. Sin embargo, ante el perfeccionismo, de la técnica, comenzó a usarse sobre este tipo de superficies sin que se corriera ningún riesgo. En este punto, los mosaicos también pues representaban una clasificación dependiendo del tamaño o los motivos y el lugar donde eran realizados.
Otra de las técnicas empleadas en esta época es la pintura mural. En la antigua Roma experimentó pues una evolución muy interesante, por lo que se puede ver una variedad de temáticas y técnicas realizadas pues sobre los murales. Algunas de ellas es el arricio, se consideró como la pionera en cuanto a la aplicación de pigmentos o colores sobre el mural. La misma utilizaba cal, arena y agua para el proceso de preparación para la superficie y se aprovechaba su humedad al momento de la aplicación de los colores. El intonaco utilizaba una mezcla más fina de polvo de mármol, cal y agua para luego aplicar los pigmentos correspondientes. Y por último, el fresco es quizá la más conocida y difundida en la pintura romana. La misma consistía en la aplicación de una base de yeso sucedida por varias de cal hasta que se disponía de una última que, aún estando húmeda, servía como superficie para plasmar las imágenes. La pintura al temple es otra de las técnicas. Se estima que la pintura es una de las técnicas mucho más antiguas utilizadas en la historia del arte, puesto que se han encontrado antecedentes de la misma en las decoraciones de sarcófagos en el antiguo Egipto, así como en la India. La misma, por cierto, se basa en el uso de un disolvente, en este caso era el agua, y un aglutinante que bien podía ser grasa animal, glicerina o huevo. Este último era usado comúnmente al punto que artistas de renombre como Miguel Ángel llegaron a usar este tipo de recurso. Cabe destacar que para los expertos la pintura con técnica al temple es fácil de encontrar en el estilo romano, gótico y en los iconos del arte bizantino. En cuanto a los temas principales, la pintura romana es un medio para expresar pues varios aspectos muy fundamentales, tanto experiencias cotidianas, la influencia de los místicos y los acontecimientos importantes de la historia, lo que nos da pues una información valiosa sobre cómo era la sociedad para esta época. Es por ello que pues resulta muy fascinante estudiar los motivos y los temas principales, en especial si se quiere tener un debido acercamiento a esta cultura tan importante. Aquí les dejo 3 ejemplos sobre las temáticas que se abordaban en ese tiempo. El primero, que es el paisaje, se trata uno de los motivos más representantes de la pintura romana, el cual cuenta con una variedad de escenarios que van desde campos hasta marcos mitológicos que servían de contexto de pasajes de dioses inmortales debido a la diversidad de motivos, y se pueden describir diferentes tipologías. Como el sacro, destacaban escenas provenientes de la mitología, así que era fácil encontrar bosques, cavernas, playas con rasgos fantásticos. La siguiente tipología era la campestre. Los campos, aldeas y pueblos se podían apreciar en las pinturas, así como los oficios comunes de la gente común, que era también un objeto de retrato. Y lo ciudadano, a diferencia de lo anterior, predominaba la belleza de la naturaleza y todo lo relacionado con la interacción del hombre con esta misma. También podíamos apreciar a jardines. Estos eran representados principalmente en los murales que se encontraban en los exteriores, con el fin de proporcionar amplitud y también para recrear más áreas verdes en donde pues eran pintados. La segunda pintura que puedan apreciar corresponde a la pintura mitológica e histórica. Lo sacro pues también era motivo fundamental en la pintura debido a la influencia de la misma en la cotidianidad de la sociedad romana. En ese sentido pues destacaban figuras principales como la diosa del amor, Venus, Dionisio y las fiestas del vino, y finalmente pues las ninfas, las que pueden apreciar en este momento, y pues los demás seres menores de rasgos fantásticos. También existía el bodegón, en donde podemos apreciar animales, frutas, vegetales y piezas de cristal que eran protagonistas en este tipo de pinturas muy presentes, incluso hasta la caída del imperio. Y por último, el retrato. En la tercera imagen, por lo general, se retrataban hombres y mujeres jóvenes que eran más o menos idealizados por el pintor. Y es a partir del tema abordado en este video en el cual tendrás que realizar la infografía número 2.
Te recuerdo que las infografías tienen que ser elaboradas a mano y te recomiendo que no limites tu creatividad.